Libre. Libre para adorarle, para exaltar y glorificar su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a nuestro Dios, aleluya. Amén. Porque cuando estábamos en el mundo, el enemigo nos tenía ¿qué? Nos tenía atados, aleluya. Pero cuando venimos a Cristo, aleluya, Cristo rompió, aleluya, todas esas cadenas, aleluya. Y por eso dice este canto, me gozaré, aleluya. Porque cuando somos libres, ¿qué pasamos? Aleluya. ¿Estamos tristes? No. No, estamos Alegres. alegres, gloria a Dios, aleluya. Porque dice este canto, me gozaré, me gozaré. Me gozaré bien. Gloria a Dios, el enemigo no quiere que nos gocemos. Cantémoslo otra vez. Y cantémoslo con todo nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cánteselo al Señor con todo su corazón. Porque usted nos ha permitido en su gran misericordia estar aquí en su casa, Señor amado, aleluya. Gracias porque nos permite alabarle, glorificarle su precioso y bendito nombre, Señor. Le damos la gloria, le damos la honra a usted, Señor. Hemos venido, Padre, a adorarte. Hemos venido a adorar tu nombre, pero también hemos venido a recibir en esta tarde, Señor, lo que usted en su gran misericordia tiene para nosotros, Padre, aleluya. Aquí está, Señor, mi corazón, Padre. Aquí está mi corazón, aleluya. Aquí está el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre bendito, Señor amado. Yo le puedo decir, Padre bendito, Señor,
Llene mi corazón cada día de usted, Señor amado, aleluya. Aquí está mi corazón receptivo, Padre, para recibir esa palabra que hoy usted tiene para nosotros, Padre. Su palabra dice, Padre, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Su palabra dice, nuevas son cada mañana su misericordia, Padre. Y en esta hora le damos gracias, Señor, porque hoy es un día de misericordia, Padre bendito, Señor. Muchas veces, Padre, decimos, Señor amado, aleluya, ¿cuánto es un día de misericordia? Cada día, Señor, cada día es un día de misericordia, porque usted nos permite, Padre, ver un nuevo día. En su misericordia abrimos nuestros ojos, Señor amado. En su misericordia, Padre, podemos caminar, podemos hablar. En su misericordia, Padre. Pero muchas veces como que no viéramos su misericordia. Pero su misericordia siempre está allí, Señor. En que pasemos lo que pasemos, su misericordia y está siempre, Padre. Gracias, mi Dios precioso, en esta preciosa hora, Señor amado, aleluya. Aquí estamos, Padre, perdónenos muchas veces nuestra indiferencia, perdónenos, Padre. Muchas veces, Padre, venimos indiferentes a tu casa, Señor. Quisiéramos siempre venir con ese anhelo de buscar de tu presencia. Quisiéramos venir siempre con ese corazón, aleluya, contrito y humillado, que dice tu palabra que usted no lo desprecia, Padre. Pero muchas veces no es así, Señor. Muchas veces nos presentamos delante de usted, Señor, con ese corazón indiferente, Padre. Perdónenos, Padre bendito, Señor. Aquí estamos, mi Rey maravilloso, Señor, en esta tarde, Padre. Yo quiero darle las gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su gracia, Padre. Gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos que están aquí en este día, Señor amado, aleluya. Yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted obre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. En esta hora, Padre, pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que arranque, Señor. Saque, Señor, todo lo que no es de usted en el nombre de Jesús, Señor. Arranque la indiferencia de nosotros, Padre. Arranque la dureza de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Porque es tiempo de gozarnos, Padre, en su presencia, Señor. Y por eso, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, aleluya. Arranque, Señor amado, empiece conmigo. Arrancar la diferencia, Señor. Arrancar la dureza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En esta hora, Padre, aleluya. Aquí estamos delante de ti diciéndole, Padre, aleluya, que estamos, Padre, dispuestos, Señor, a despojarnos de todo lo que a usted, Señor, aleluya, no le pertenece, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que cada día, Padre, como decíamos anoche, que cada día corramos al alfarero, Padre, cada día, Señor, para que usted nos siga moldando a cada uno de nosotros como usted quiera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dejo a su pueblo, usted sabe cómo viene su pueblo, Señor. Si alguno necesita aliento, sople aliento, Padre. Si alguno necesita sanidad en esta hora, Padre, venimos al mejor médico de médicos, Padre bendito, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, gracias. De antemano te doy gracias también de mi vida, Señor. Qué lindo sentirse también, Padre. Es precioso, Padre. Aleluya. Y yo sé que, Señor, al que debemos de venir siempre es a usted, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y cada día, Padre, declaramos, si alguno está enfermo, cada día declaramos sanidad desde la cabeza hasta nuestros pies, Señor. Declaramos sanidad porque usted, Señor, nos ha prometido esa sanidad desde la cabeza hasta los pies y somos sanos, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. No tenemos por qué preocuparnos de nada, Señor. Lo único que tenemos que aprender es dejar todo a usted, dejarle, Padre bendito, todas nuestras preocupaciones, todo nuestro dolor, para que así podamos caminar, Señor, sin ese peso, sin ese dolor, Señor. Cuando nosotros dejamos todo eso, wow, caminamos, aleluya,
todo dejándole en sus manos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo ponemos tu sierva que trae tu palabra, Señor amado. Úsela, Señor, grandemente, Padre. Que esa palabra que ella trae, Señor, venga, Señor, de parte de usted, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, sígala guiando a su hija, Señor. Donde quiera, Señor, que se presente a predicar, guíela, Señor. Diríjala, Padre, siempre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que siempre esté en nosotros, Padre, de compartir esa palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias a usted, nos está permitiendo compartirla en las calles, Padre, porque si no hay tiempo en la iglesia, ahí están las calles abiertas para compartir esa palabra, Señor amado. Que cada siervo que predica en las iglesias, Padre, no en parte de las iglesias, está en las calles, Padre, para predicar tu palabra. Gracias a ti, Señor, que nos está dando el privilegio de ir a predicar a las calles, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hay mucho campo, Padre, para predicar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor amado. Todo está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Todo lo ponemos bajo la cobertura de usted, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aquí estamos, Padre, para recibir esta palabra que usted tiene hoy en este día. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios.